La ley que tiene una sombra. 5606-21. Predicado el jueves 21 de junio de 1956 en la iglesia de Filadelfia en Chicago, Illinois, 1 hora y 15 minutos, todo es posible, solo cree. Solo cree, todo es posible, solo cree. Buenas noches, amigos. Inclinemos nuestros rostros mientras nos ponemos de pie para hablar con nuestro Señor. Padre Celestial, te estamos muy agradecidos esta noche por este privilegio que tenemos de reunirnos aquí en esta hermosa y grande iglesia de Filadelfia para encontrarnos con un grupo de adoradores y con nuestro querido y amado pastor, el hermano Boce, y muchos otros. Y buenas noches, gran iglesia de Filadelfia, y a todos sus miembros y trabajadores. Y ciertamente es un privilegio para mí estar aquí esta noche, para hablarles en este servicio. Muy cálido, pero eso es lo que nos gusta. Una reunión cálida, nada como una. Gracias a nuestro querido y amado hermano por la bienvenida, también por las flores que nos regalaron a mi hermano y a mí. Ya saben, las flores predican sermones, ¿lo sabían? Así es. Es una expresión de amor, lo que son las flores. Pero también predican un sermón, porque son algo que Dios ha hecho y son hermosos. Estuve en Indianápolis la semana pasada, y el Señor nos recibió allí en una reunión maravillosa. Y su querido pastor, que siempre ha sido un amigo tan cercano para mí, saben que me ama cuando sabe que estoy equivocado. Eso es lo que lo hace tan buen amigo. No importa, muchas veces digo, Joseph, desearía poder hacer eso, hermano, pero simplemente no puedo. Y hay cosas que son realmente legítimas, y no importa lo que tengas que hacer, a Joseph no le importa. Él está bien de todas formas. Saben, cualquiera puede ser tu amigo cuando tienes razón. Pero cuando te equivocas, sigue siendo tu amigo. Ese es un verdadero amigo. Recuerdo que teníamos un poema corto en la escuela. Muchos de ustedes de mi edad lo recuerdan, supongo. No entiendo, solo la última parte de algo sobre. Un hombre de palabras y no de hechos, es como un jardín lleno de maleza. Algo por el estilo. Y hay muchísimos amigos en clima seco, pero los verdaderos amigos, tan unidos como un hermano, son apreciados, y son muy, muy buenos. Lo apreciamos. Yo lo aprecio. 3 ahora, nos vamos esta noche, para salir muy temprano, al amanecer, si hace calor, a Minneapolis. El desayuno de los empresarios cristianos es el sábado por la mañana en el Hotel Legión. Allí nos reuniremos con varias delegaciones. Algunas vienen del lugar a donde el hermano Joseph me ha pedido que vaya desde hace tiempo. Viene una delegación de Egipto para informarse sobre las reuniones en Egipto. Y luego, creo que otro grupo de la IMCA ha invitado a una delegación a reunirse allí, de ministros no pentecostales del área metropolitana de Minneapolis, y muchas otras cosas. La reunión va a ser muy peculiar. En cuanto a la publicidad, nadie ha anunciado que vaya a hablar. Bueno, yo desayuné. Pero el resto es solo para que el Espíritu Santo nos guíe. Se supone que estarán el señor Roberts, Tommy Hicks y muchos otros maravillosos hermanos que están en el campo. Simplemente sentarse en la reunión, y hacer lo que el Espíritu Santo dice. Hazlo. Creo que eso debería ser bastante bueno, ¿no te parece? Creo que es correcto. Dejemos de lado lo formal y demos a Dios la oportunidad de decir lo que quiere decir. Los predicadores siempre decimos lo que tenemos que decir, y luego demos al Señor la oportunidad de decir, alguien del público dice algo. 4 y dicen que nuestros buenos amigos de Sudáfrica también estarán allí. Tengo entendido que podrían estar aquí en la reunión esta noche. Alguien repite algo. Mañana por la noche, estarán aquí mañana por la noche. Conocí a uno de estos hombres, creo que organizó la reunión de Johannesburgo, o la de creo que la de Durban. Un hermano excelente. Y, por lo tanto, entiendo que es uno de sus oradores más influyentes. Y si van a hablar aquí mañana por la noche, sería conveniente que todo Chicago, que puede llenar este pequeño lugar, estuviera aquí mañana por la noche para escuchar. Tienen fotos. No sé si las mostrarán o no. Tienen fotos de algunas tribus zulúes y de Deaten Rage, y muchas otras cosas que serían muy interesantes para conocer a estos hermanos. Y eso es mañana por la noche, ¿verdad, hermano Joseph? Vaya, lo siento, el hermano Boce presenta a la familia Masarino. Bueno, está muy bien. Bueno, hermano, hermana Masarino y familia, ciertamente estamos contentos, yo lo estoy, de tenerlos aquí, lo sé, junto con esta congregación. Llegué un poco tarde esta noche, pero un ministro me presentó la iglesia de los Hermanos Unidos la otra noche y me dijo, amigos, el difunto señor Branham. Dije, así es. Dije, incluso llegué unas 2 horas tarde a mi boda.
Si tan solo pudiera llegar unos años tarde a mi funeral, no habría problema. Así que tuve que darme prisa, pero pude escuchar una de sus canciones, creo, la puerta estaba entreabierta cuando estaba en el estudio del pastor adelante, soldados cristianos. Y les digo que fue realmente maravillosa. He escuchado mucho de ellos. Estoy seguro de que disfrutarán de su música. Todos saben lo que les dije. Búsquenme en el cielo, ¿verdad? Ya saben, el río de la vida sale de debajo del trono de Dios. Baja, dobla y baja por aquí, hacia la avenida Gloria, justo donde gira. Bueno, todo el coro angelical y los músicos estarán en esa colina, cantando y tocando sus arpas. Y a este lado de la colina, espero que haya un arbolito para poder recostarme y disfrutarlo hasta que me canse. Me encanta cantar y la música. Sé que a todos nos encanta. ¿Cuántos saben cuál es el orden de batalla para el Señor? ¿Saben qué fue lo primero que se hizo antes de la batalla? Cantores y músicos salieron cantando, no llorando ni lamentándose. Salieron cantando. Luego vino el arca del pacto. Así que fueron delante del arca. Y luego vinieron los guerreros. Eso es algo bueno. Es un orden muy bíblico para un servicio religioso. Primero la música, luego la palabra, luego la batalla. Así que todo está ordenado por el Señor. 1 Crónicas 15, 28. Así llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y son de bocinas, de trompetas y de címbalos, y al son de salterios y de arpas. 7. Escuchen a estos hermanos. Y ahora, oren mucho por mí, si son tan amables. Tengo que tomar algunas decisiones cruciales en Minneapolis sobre los planes futuros para las reuniones. Y ciertamente pido, digamos que soy una especie de pastor asociado secundario, ¿es cierto? Así que pido a mi iglesia que ore por mí. Creo que John Wesley dijo que el mundo entero era su parroquia, ¿es cierto? Así es. Siento que son mis hermanos y hermanas en Cristo, y agradezco mucho el tiempo de comunión con cada uno de ustedes. Me encanta la palabra. Me encanta hablar de ella. Y esta noche pensé que tal vez sería apropiado, por un momento, con el calor, que tuviéramos una buena lección de la escuela dominical el jueves por la noche. ¿No les gustaría, simplemente enseñar un poco de la palabra? Me gusta la escuela dominical y me gusta la enseñanza de la palabra. 8. Y como venía rápido y tenía prisa, no tuve oportunidad de revisar nada. Así que, al entrar al estudio, me topé con esta escritura. Y si tienen Biblias, vayamos ahora al libro de Hebreos, al capítulo 10, para empezar. Un contexto muy hermoso para las grandes enseñanzas del Señor. El libro de Hebreos era para los judíos, separando la ley de la gracia, como Pablo les escribió aquí. Había habido muchas disputas en la iglesia sobre si debían comer carne o si debían relacionarse con los gentiles. Y creo que Pablo, al escribir esta epístola a los hebreos, es una de las cartas más destacadas del libro. Para mí es grandiosa, porque muestra la ley y la gracia. Separa ambas. Y ahora, que el Señor añada sus bendiciones a su palabra y venga a visitarnos. Y ahora, oren mucho mientras vamos a intentar enseñar. No soy maestro. Y mi don en la iglesia es orar por los enfermos. 9. Y digamos, por cierto, estamos hablando de eso. ¿Cuántos estaban en las reuniones de Indianápolis? ¿Recuérdanla? Creo que dijeron anoche, una niña muda o algo así. ¿Cuántos recuerdan a la pequeña Rosella? ¿Cuál es su apellido? La alcohólica con Griffith. Está aquí esta noche, Rosella. Es de Joliet. Y Rosella, me llamó un par de noches después de eso, y creo que os sacó a la niña de una escuela para mudos de allí o estuvo con ella mientras estaba allí. La niña nació sorda y muda, nunca escuchó ni habló un sonido en su vida, y el Señor Jesús le dio una audición y un habla perfectos allí en la plataforma ante la mayoría de las 10.000 personas. ¿No es maravilloso? Y ahora, el hermano Matson Boce pide hablar. Sí, hermano. El hermano Matson Boce da un testimonio de un hombre sanado de cáncer. Ajá. Recibí una carta de eso en mi oficina. Así fue. El hermano Matson Boce da el testimonio de una señora que fue sanada, tenía un tumor. ¿No es él maravilloso? 10. Realmente creo que la gente está empezando a comprender lo que he estado tratando de decirles durante muchos años sobre esto, sobre la sanidad. El hombre, recogí una de las cartas al pasar por la oficina, estaba sentado allí, tenía un brazo paralizado, y sus manos habían crecido hacia abajo hasta que sus dedos, ya ni siquiera podía moverlos para cortarse las uñas. Se le estaban convirtiendo en la mano. Tendría que operarse para quitárselas. Y dijo que mientras estaba sentado allí, dijo, le enviaré una foto, hermano Branham, del antes y del después. Y añadió, acabo de captar la idea.
Algo sucedió en Indianápolis que nunca antes había sucedido. Después de pasar por una larga fila de oración y tan débil que apenas podía moverme, de repente, algo se aceleró. Y miré hacia arriba, y aquí estaba una visión de gente que corría por la fila. Y ustedes que estaban en Indianápolis saben que cientos de personas se acercaron a ese altar y entregaron su vida a Cristo. Dijo que estaba sentado allí así. Dijo, ¿sabes? Ahora entiendo de qué habla ese hombre. Y empezó a sentir un hormigueo y un ardor en las manos. Y eran sus dedos los que se abrían así, y se abrió la mano. Estaba curado. Y mira, en el camino, 11 el hombre dijo que tenía cáncer en la espalda y que simplemente desapareció. La idea, la gente apenas está empezando a ver. Han estado acostumbrados a la imposición de manos y a poner agua bendita o algo similar, está bien, pero eso es secundario. La forma inicial, y la correcta, es como recibir el Espíritu Santo. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que lo oían. Estaban listos. Y son sanidades masivas. No son largas y desgastadas filas de oración. Es justo mientras la presencia de los ángeles de Dios y el Espíritu Santo trae liberación perfecta para cualquier cosa. El mundo tiene que ser evangelizado de una vez. Tenemos que ir. 2/3 del mundo ni siquiera han oído hablar de Cristo. Y tenemos que apresurarnos. No hay tiempo para reunir a 100 esta noche y mañana por la noche todos agotados. Es justo ahora que todo el grupo lo ve en masa. Y en África hubo 25.000 curaciones con una sola oración. Piénsenlo. Hechos 10:44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 12 y la otra noche en la plataforma, no quiero empezar este testimonio, así que mejor me centro rápidamente en la palabra. Pero para que sepan por qué, estos hermanos vienen mañana por la noche, algo muy extraño. He estado sintiendo la necesidad de ir a África. Han surgido dificultades, no por mi culpa, sino por otros que están relacionados conmigo, como entiende el hermano Boce. Iba a dedicar una iglesia, y algunos se acercaron y me dijeron, hermano Branham, ¿podría tener una pequeña fila de oración? Dije, bueno, hermano, claro que sí. Dije, puedo orar por los enfermos. No hay muchos. Una pequeña iglesia con capacidad para unas 200 personas. Un hermanito acababa de salir de grandes tribulaciones y de una vida de borracho, se salvó, se unió a la iglesia de Dios y estaba dedicando una pequeña iglesia maravillosa, llamada Cash, Junior Cash, en Charleston, Indiana. Alguien salió y preguntó, ¿qué quieres decir? Un ministro dijo, tengo una iglesia con capacidad para casi 1500 personas, y me enteré por teléfono que, y aquí estás de vuelta, sin venir a mi iglesia. Y aquí estás de vuelta en el pantano, en una pequeña estructura de ladrillo, o de hormigón, y se está desviando. Entonces dije, tú no necesitas ayuda. Él sí. Ese es el que necesita ayuda. Y en la fila, bajando, rezando por los enfermos, vi a una chica de color. Y sabemos que la gente de color, viene, su hogar es África. Al igual que el hombre amarillo es de China, el anglosajón de Irlanda, Inglaterra, etc. y los suecos. Cuando se separaron del Edén, o de Babilonia, algunos se fueron a países cálidos, otros a países neutrales, y otros al norte. Y algunos se blanquearon, otros se volvieron morenos, otros amarillos, otros negros, pero todos son de una misma sangre, la de Adán. Dios de una misma sangre creó todas las naciones. Cada hombre, el negro, el amarillo, el moreno, el blanco, si le pones el plasma de la sangre, todo es igual, exactamente igual. Es solo la forma en que el clima ha teñido a la gente. 14 Y al ver que se acercaba el momento, cuando, tuve una visión escrita al final de mi Biblia sobre ir a África. Trajeron a una joven etíope. Y mientras subía, noté que balanceaba la pierna. Era lo que llamamos una chica delgada, de unos 15 años, muy delgada, bien vestida. Pero la vi moviendo la boca, así, y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Bueno, me pregunté qué le pasaba a esa niña. Bueno, cuando el señor Cash subió a la plataforma, su madre estaba detrás de ella. Le dijo, hermano Branham, la niña tiene un nervio cortado por un accidente automovilístico, que le reventó, o algo así, el nervio de la audición y el habla. Nunca volverá a hablar ni a oír. Y dijo, fue un accidente automovilístico. Y agregó, al hacerlo, también le cortó otro nervio que el médico tuvo que ligar, lo que la hace, con la pierna así. Tiene el costado rígido. Bueno, dije. Qué lástima, pobrecita. Me da mucha pena. Y dije, tráela aquí y déjame orar por ella.
15 Así que, mientras ella venía, miré por encima de la cabeza de la niña, no había tenido visiones. Allí estaba la hierba alta, pequeños hormigueros y cosas típicas de Sudáfrica. La hierba se mecía, incluso podía oír el viento soplar. Sabía que algo había sucedido. Eso me dejó. No sabía qué decir. Me quedé allí parado unos momentos. Dije, amigos, quiero aclarar esto. Acabo de ver una visión de África. Dije, quizás alguien esté de camino, o quizás él quiere que vaya. Es hora de que se cumpla la visión, que será mucho mayor que la otra. Y entonces dije, Padre Celestial, no buscamos señales. ¿Cuántos saben quién busca señales? Una generación débil y adúltera. ¿Es cierto? No queremos ser clasificados así. Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 16, 4. Una generación malvada y adúltera demanda señal. Pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. 16. Pero dije, no lo estamos, pero aún así tú das señales. Y te pido que lo hagas. Oré y quería saber qué tal ir y demás, cuándo ir y demás. Pero ahora, si esta niña está aquí y esa visión se ha roto, si quieres que esté lista para prepararme para África, me darás a esta niña, pobrecita, y a un cristiano. Aunque el médico dice que le cortaron los nervios, tiene que ser una obra de creación, ¿podrías devolverle su perfecta salud? Y eso será una señal entre tú y yo de que debo prepararme para África. Sin saber que justo en ese momento zarpaban estos hermanos que estarían aquí mañana por la noche para hacer los preparativos para la campaña africana, sin saber nada al respecto. Y cuando aparté la mano de la niña, gritó, «Mamá, mira». Y estaba tan perfecta y normal como siempre. Y había gente allí, de iglesias muy formales, que niega la existencia misma del Espíritu Santo. Las grandes denominaciones del mundo hoy discutirían contigo a la primera o se opondrían a cualquiera de las dos cosas, diciendo que los milagros no existen. Un gran grupo de esas personas se acercó, una a una, marido y mujer, y me estrecharon la mano. Dijeron, hermano Branham, siempre hemos creído en milagros, pero esto confirma que Dios existe. Porque esta chica es de nuestro barrio. Ahí lo tiene. Así es. Así que Dios aún gobierna y reina. Amén. Cuánto lo amamos. 17. La ley, teniendo sombra de bienes venideros, escuchen. La ley teniendo sombra de bienes venideros, ahora bien, si tuviéramos que escribir, lo cual hago con mucha tipología, entonces la ley era una sombra, así que toda la ley no podía haber sido oscuridad. Tiene que haber cierto porcentaje de luz en la oscuridad para crear una sombra. ¿Es correcto? Mucha gente, al citar el Salmo 23, lo cita erróneamente diciendo, atravieso el valle oscuro de la sombra de la muerte. Ahora bien, si fuera un valle oscuro, no tendría sombra. Como ven, la muerte misma está bajo la ley, para David, la muerte ahora es solo una sombra. Hay mucha luz en la muerte. Ahora bien, si todo fuera oscuridad, vaya. Eso sería horrible, pero la muerte es solo una sombra. Así que tiene que haber luz mezclada con la oscuridad para reflejar la sombra. ¿No es maravilloso? Conoce las luchas. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Cuántos conocen al hermano Bosworth? Ah, ¿cómo fue la reunión que tuvo en Chicago? Estando en Indianápolis, su esposa me llamó y me dijo, hermano Branham, su viejo amigo se está muriendo. Dijo, tiene estertores de muerte todo el día. Y hemos intentado localizarlo por todas partes. Está bajo una carpa de oxígeno, inconsciente. Y tiene estertores todo el día. Creo que se habrá ido antes de que amanezca. Y, hermano Branham, queremos que predique en su funeral. Le dije, hermana Bosworth, no hable de eso. Hablemos de otra cosa. Y fuimos, nos arrodillamos ante Dios y lo anunciamos a la iglesia esa noche, con miles de personas. Y a la noche siguiente, el hermano Bosworth me llamó y habló conmigo por teléfono. Sí, señor. Dijo, hermano Branham, me gustaría estar con usted en el tabernáculo Cadle, en un avivamiento. Dijo, quizás podamos ir en los próximos años. ¡Qué valentía! Sin sombras, sin negatividad. Todo es positivo con ese viejo maestro. Él sabe exactamente dónde está parado.
Y todo lector de la Biblia sabe que la muerte solo puede poner una sombra o un fantasma ante ti. Pero no puede detenerte. Cristo desató todos esos truenos de oscuridad y liberó a quienes estaban en el paraíso, en las sombras, y ahora están en la presencia de Dios nuestro Padre. ¡Qué pensamiento! No solo un pensamiento, sino una verdad, que Dios ha manifestado a través de su palabra. 19 La ley solo prefiguraba a Jesucristo, pues en él reside la perfección. Si yo me alejaba del sol y había un sol a mis espaldas, proyectaba una sombra. Podía mirar esa sombra y adivinar con bastante precisión cómo me vería. Ya fuera un ave voladora, un cuadrúpedo o lo que fuera, proyectaba una sombra. Y la ley solo proyecta una sombra de la venida del Señor Jesús. En el siguiente capítulo de Hebreos, el capítulo 11, Pablo, hablando allí, habló de los grandes héroes de la fe, de cómo escaparon del filo de la espada y griega. Y las bocas de los leones se cerraron, y se obraron grandes cosas maravillosas mientras el pueblo vivía bajo la sombra. Y si hacemos todo eso por fe, ¿cuánto más deberíamos ser capaces de hacer hoy, cuando la sombra esté aquí, cuando Cristo haya venido, haya cumplido toda la ley y se haya convertido en un Cristo real, vivo, resucitado y glorificado entre nosotros? ¿Qué clase de pueblo debemos ser? Hebreos 11, 34 Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 20 Pues creo que pronto llegará el tiempo en que la sanidad, una sanidad milagrosa será algo muy común. Necesitamos una fe arrebatadora en la iglesia para que se vaya de aquí algún día. La ley, con su sombra, prefiguró todas las cosas. Podríamos retroceder, si el tiempo lo permitiera, y recordar las grandes cosas, desde la llegada del arca en el diluvio, como Moisés en Egipto y muchos de los grandes personajes en el cambio de dispensación, como la ley, por la palabra de la ley, tuvo supremacía, y como todo lo demás cedió cuando la ley de Dios se extendió sobre las leyes. Hebreos 10, 1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 21 Ahora bien, si la palabra de Dios mediante la ley habló y tomó la iniciativa, ¿cuánto más debería ser el Espíritu Santo en un ser humano nacido de nuevo por gracia y llamado por Dios? ¿Cómo debería ser el poder que estaba detrás de esa palabra cuando fue impulsada por el bautismo del Espíritu Santo? Lo que debería ser hoy. La palabra teniendo un gran efecto, sabiendo que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y la ley era la palabra hablada y escrita de Dios. Observen. Se guardaba en un lugar sagrado. Se rociaba con sangre, y tenía una corona encima para mostrar que era la palabra del rey. Y todas esas sombras, como hoy, la sangre rociada sobre el creyente, donde la palabra de Dios se manifiesta, viene el creyente. ¿Y qué efecto debería tener hoy, cuando aquello rociado con la sangre de un cordero y esto rociado con la sangre de Jesucristo, limpia nuestra propia conciencia del pecado y la contaminación? Qué contundente debería ser la ley. Ahí es donde encuentro la debilidad de la iglesia del Evangelio completo. No tener fe en esta maravillosa palabra que han recibido. Marcos 13, 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Detengámonos un momento, retrocedamos y escuchemos por unos minutos qué era esa palabra. Esta palabra que leemos en esta Biblia esta noche no solo existió por la pluma de San Pablo, Lucas, Marcos y Juan. Esta palabra que leemos en esta Biblia fue hablada antes de que el mundo existiera. Amén. Lo único que hicieron fue escribir lo que Dios ya había dicho. La Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, hagamos un pequeño viaje imaginario, antes de que el mundo existiera. ¿Saben que Jesús fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo? Ahora, simplemente retiren las cortinas y examinémoslo un momento. Eso les dará valor para cualquier cosa que necesiten. Mientras lo encuentren escrito aquí, simplemente aférrense a él, Dios lo corregirá. Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 23 Piénsenlo, el mundo girando en un ciclo. La eternidad. La eternidad misma es como un círculo perfecto. No tiene esquinas ni fin.
Si comenzara con un círculo perfecto aquí esta noche, dando vueltas y vueltas sobre este escritorio, podría atravesar el escritorio, el suelo, la tierra, los miles de millones de años y eones de tiempo venideros, y seguiría en pie, un círculo perfecto, sin fin. Así era Dios en la eternidad al principio. Ahora bien, no podemos atribuirle a Satanás el mérito de ser creador. Él simplemente pervierte lo que Dios ya creó. Dios te creó para ser perfecto, y Satanás te pervirtió para que fueras imperfecto. Dios te permitió ser un amor para tu esposa, legalmente casado. Pero amar a otra persona es pervertir ese amor verdadero que deberías tener por tu propia esposa. Satanás hace eso. 24 Vuestro amor debe ser para Cristo, sin mancha. Pero Satanás pervierte ese amor a algo del mundo. Lo pervierte. Así que cuando pervirtió el bien en mal, y se llevó consigo a los ángeles, un pequeño bloque se desprendió del círculo perfecto de la eternidad y descendió a un lugar llamado tiempo. Entra aquí, da la vuelta y sale por aquí. Tiempo, la eternidad existe a través del tiempo. Ahora bien, cuando Cristo vio lo que Satanás había hecho, cuando Dios lo vio aquí en el principio de los tiempos, fíjense ahora, aunque Dios en el principio no era más sabio, ni menos sabio que ahora, Dios es infinito. ¿Lo creen? Dios es infinito. Entonces, Él nunca puede cambiar. Ahora bien, nos volvemos un poco más inteligentes a medida que envejecemos. El mundo entero se vuelve un poco más inteligente. Solías ir a la iglesia en un Ford Modelo T. Hoy en día puedes tener un V8 en el mismo. Antes, la única manera de cruzar el océano era en un viejo barco con velas. Esta noche un avión te llevará al otro lado. Mira, nos volvemos más inteligentes. Pero Dios no. Dios fue perfecto al principio y será igual de perfecto al final. 25 Ahora, esto es lo que me encanta. Escúchenlo ahora. Si Dios es infinito y perfecto, y no puede equivocarse, ¿me entienden? Si no puede equivocarse, entonces, como Dios actuó al principio cuando surgió una crisis, debe actuar de la misma manera cuando surge la misma crisis, o actuó mal cuando actuó en aquel entonces. Entonces, si Dios dijo algo, debe atenerse a eso para ser Dios. Amén. Eso haría a un metodista religioso, ¿no? Fíjense. Dios debe atenerse a su palabra. ¿La creen? Dicen. Amén. Él debe cumplirla. Entonces, si surgiera una crisis en la tierra, como la gente que moría en el desierto, y Dios erigiera una serpiente de bronce para su sanidad, porque los médicos y demás estaban con ellos, si tenían alguno, ninguno de sus remedios de Egipto podía curar su enfermedad, así que Dios tuvo que actuar. Números 21, 9 Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. 26 Y si hoy ha surgido una crisis, donde tenemos más enfermedades que las que el mundo jamás ha conocido, enfermedades como el cáncer, problemas cardíacos, que los médicos no pueden tocar, entonces el deber de Dios está obligado a actuar de la misma manera que lo hizo entonces, o actuó mal cuando actuó esa vez. Ciertamente, el sentido común probaría que si ni siquiera estuviera escrito en la palabra. Él tiene que ser el mismo. Así que cuando Dios habla una palabra, para siempre es parte de él. No puede fallar más de lo que Dios puede fallar. Si una palabra de Dios puede fallar, entonces Dios no es infinito, ni es omnipotente. Si tiene que retractarse, entonces se vuelve un mortal como yo. Así es. Pero cuando habla, es perfecto. Amén. Oh, eso es lo que me gusta. Perfecto. Y somos perfectos con la palabra. 27 La ley, que tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la realidad, esos sacrificios que se ofrecían año tras año nunca perfeccionaron al que se acercaba. Jesús, en el Evangelio de San Mateo, dijo, «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto». ¿Cómo lo lograrás? ¿Cómo podrás hacerlo? ¿Cómo podrás ser tan perfecto como Dios es perfecto? Pero esa fue una comisión, o un mandamiento de Jesucristo. Ser tan perfecto como Dios en el cielo, perfecto. Entonces dirás, ¿quién puede salvarse? Un momento. Veamos cómo se logra esa perfección. Ahora bien, Dios, allá en el principio, cuando previó a través de este período de tiempo, y sabía que necesitarían un remedio para salvar a quienes anhelaban ser salvos, o aquellos que ansiaban estar en ese reino, Él tuvo que encontrar una manera de redimirlos. Mateo 5, 48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 28. Si él era infinito al principio, nunca hubo pulga, rana, mosca ni nada en la tierra que él no conociera antes de que el mundo se formara. Amén. Piénsenlo. Él los conocía a ustedes. Él me conocía a mí. Sabiendo que nuestros corazones tendrían hambre y sed de él, tuvo que poner un remedio. Su gran amor, su gran poder y su gran ley lo obligaron a hacerlo. Para ser Dios, no podía hacer nada más que abrir un camino. Así que cuando miró hacia abajo a través de la corriente del tiempo, desde este final de la caída aquí, hasta este final de la caída, ¿saben lo que hizo Dios? Dios no hizo nada más que hablar en ese momento de la venida de Jesucristo, su propio Hijo, con quien habitó en la tierra, bajó de los cielos, se hizo carne y habitó entre nosotros, nos redimió, volvió a subir y está aquí en el otro extremo. Y toda esa gran carretera que Isaías vio, a través del lugar, a través del lapso de tiempo. Cristo está en el otro extremo, en el extremo receptor. La otra noche les estaba ilustrando algo a los niños, y les contaba sobre el padre y la madre de Moisés, y cómo devolvían al bebé, encomendándolo a Dios, quien se lo había dado. Dije, si salvas tu alma y la conservas, la perderás. Si se la devuelves a Dios, la conservarás. Y se menciona 5 veces en la Biblia. Y dije, si el padre y la madre de Moisés lo conservaban, lo perderían. Si se lo devolvían a Dios, lo conservarían. Mateo 10, 39. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Marcos 8, 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Lucas 9, 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 17, 33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, la salvará. 30. Y como aquel día, cuando lo empujaron entre los juncos, Dios se levantó de su trono, cubierto con una gran túnica, salió y dijo, vengan, Gabriel, ángeles, salgan. Miren, tengo a alguien que cree en mí. Se lo doy, y ellos lo devuelven. No pueden quedárselo, porque las brujas del infierno se lo quedarán. Esas ancianas que andaban por ahí rompiéndose la cabeza, tirándola, y engordando a los cocodrilos que se les pusieron encima, dijeron, si lo guardamos, lo matarán, lo perderemos. Pero si se lo devolvemos a Dios, lo guardaremos. Y en esta pequeña barca en la que navegan esta noche, tienen algo precioso ahí dentro, un alma. Si la guardan, la perderán. Sigan, guárdenla, salgan al mundo y actúen como los demás. La perderán. Pero si se lo devuelves a quien te lo dio, lo conservarás. Amén. Solo créele. Mateo 10, 39. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Marcos 8, 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Lucas 9, 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 17, 33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, la salvará. 31. Y metieron a este bebé en el arca y lo sacaron. Puedo oír a Dios decir, Gabriel, ven un momento. Llama a 10.000 ángeles y ponlos en fila a lo largo del Nilo. Cuidado que ningún cocodrilo se acerque a eso. Y cuando entre en un remolino, asegúrate de que salga bien. Vas a encontrarte con muchos remolinos en esta vida, hermano, pero si Dios ha llamado a ángeles para que se encarguen de ello, no te preocupes. Él te sacará de ahí. Amén. Fíjate, y la pequeña arca estaba sumergida. Me imagino por qué le pusieron ese alquitrán, ya sabes, así en la calle. El viejo cocodrilo empezó a meter la nariz. ¡Qué olor! Retrocedió. Y lo observamos. De repente, se puso nervioso y se fue. ¿Por qué? Gabriel estaba sentado encima del arca, flotando río abajo. Por eso no pudieron tocarlo. Se lo habían devuelto a aquel que lo dio. 32. Y así es esta noche. Dios permite que sus ángeles nos cuiden. Los ángeles de Dios acampan alrededor. No van y vienen. Se quedan aquí. Me gusta eso. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Puedo oír a Gabriel decir, pero, Señor, ¿dónde estarás todo este tiempo? Voy a estar en el extremo receptor, allá abajo. Él estará allí para recibirlo cuando llegue. Ahí es donde él está parado esta noche. En el extremo receptor.
Él está parado en los portales de la gloria, en el extremo receptor, para recibir a sus hijos. Y algún día, cuando la vida termine, Él extenderá la mano y enrollará el final de ese camino de santidad alrededor de ella, dándole un fuerte tirón. Y cuando lo haga, donde ella está quebrada aquí, Él elevará a cada santo de regreso a ese reino de la eternidad, y ella seguirá adelante a través de los siglos. Él está en el extremo receptor. ¿De qué tienes miedo? ¿Temes que no lo haga? Sí, lo hará. Tan seguro como que hay un Dios en el cielo, lo hará. Y Él es quien sufre. Madre mía. Míralo. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. 33. Allí, cuando Dios se paró, dijo: aquí está mi programa. Y ahora, una palabra, en el principio era el verbo, una palabra es un pensamiento expresado. Dios lo estaba pensando. Era solo un pensamiento. Pero cuando la expresó, se convirtió en palabra. Y una vez expresada, no puede retractarse. Debe aferrarse a ella. Por lo tanto, la Biblia dice claramente que Jesús fue el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Porque en el momento en que Dios lo pronunció, fue inmolado en el cielo. Lo único que tenía que hacer era materializarse. Lo único que tenía que hacer era manifestarse. 4000 años después, antes de que realmente fuera inmolado. Pero cuando Dios lo pronunció, fue tan perfecto que tenía que serlo, y pudo ser registrado como un documento en el cielo, porque Dios así lo dijo. Tenía que serlo. Juan 1, 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Apocalipsis 13, 8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. 34. Con razón dijo: tu descendencia herirá la cabeza de la serpiente. Ahora, dirán: ese era Jesús. Les diré algo. ¿Cuántos cristianos aquí levantan la mano, cristianos nacidos de nuevo? Claro que son todos. Bien, ¿sabían que el mismo día que él fue asesinado, ustedes fueron aceptados? ¿Lo sabían? Oh, dirán: hermano Branham, fui salvo hace como una semana. Gloria a Dios, nuevo nombre escrito en gloria. Un momento. No quiero ser diferente, pero la Biblia lo dice diferente. La Biblia dice en el libro del Apocalipsis que en los últimos días, el anticristo sería muy religioso. Y andaría por ahí como una persona religiosa. Y engañaría a todos sobre la faz de la tierra cuyos nombres no estuvieran escritos en el libro de la vida del Cordero desde, ¿dónde? Del avivamiento. Desde la fundación del mundo. En el mismo momento en que se dijo que el Cordero sería inmolado, y la mancha de sangre fue apropiada entonces, tu nombre fue asociado con ella en ese mismo momento, y puesto en el libro de la vida del Cordero. Lo único que tenías que hacer era correr hacia el momento en que Dios te llamó por el Espíritu Santo, y nadie puede venir a mí si mi Padre no lo llama. Y todo viene a mí, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Uf. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Marcos 13, 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Apocalipsis 13, 8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto, era, y no es. Y está a punto de subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y será. Ojalá fuera el doble de grande, tal vez podría decir el doble. Piénsalo. Antes de que el mundo se formara, cuando se pronunció el libro de la vida del Cordero, tu nombre se asoció con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Uf. ¿De qué te asustas? Él está ahí arriba, recibiendo la señal. Tiene a sus ángeles aquí cuidándonos. Ja, ja. Se entromete y dice que va a hacer algo. Si quieres saltar del arca, adelante. Pero prefiero mantenerme firme.
Señor, tú lo dijiste. Esta es tu palabra. Cuando dijiste mi asociación con ella, me quedo en la palabra. Él lo dijo. ¿Qué es la palabra? Los profetas dijeron, el Espíritu Santo descendió y simplemente pronunció la palabra a través de los profetas, tal como la escribieron en el libro que Dios pronunció antes de la fundación del mundo. En el principio era el Verbo. Amén. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 36 Redimió en el Calvario todo lo que poseyó, Cristo lo devolvió a la Iglesia y se lo dio a su Iglesia. Todo lo que Dios era lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo era lo derramó en la Iglesia. Y yo estoy con vosotros, en vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, Iglesia del Dios viviente, ¿cómo pueden desanimarse por cosas tan insignificantes? ¿Por qué no ponen su fe en la palabra del Dios viviente? Y miren a los hombres de antaño, las sombras, como Abraham y los demás. Llamen las cosas que no eran como si fueran. Dios lo dijo. Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Romanos 4:17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 37 Cuando Abraham, allá bajo la ley, probablemente le preguntaron, hombre, ¿qué te pasa? Tienes 100 años y tu esposa 90, y dices que vas a tener un bebé. Gloria a Dios, sí, Señor. Pues estás loco. Debe haber algo mal en tu cabeza. Será mejor que vayas al médico. ¿Hay algo mal contigo, Abraham? No, no hay nada. Acabo de cambiar de opinión. ¿Qué pasaría si un hombre de 100 años y su esposa de 90 llegaran hoy al consultorio del médico y dijeran, doctor, queremos arreglar la sala de maternidad. Mi esposa va a tener un bebé. El médico diría, bueno, señor, si tan solo saliera de la sala unos minutos, tocaría el timbre. Psiquiatra, venga rápido, traiga sus esposas. Claro, porque la sabiduría de Dios es necedad para el mundo, y la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Pero quienes puedan llegar a algún lado con Dios deben tomar la palabra de Dios y decir que así fue. Oye, hermano, eso derrotará al diablo en cualquier lugar. Eso sanará a todos los enfermos de este edificio. Eso les dará a todos aquí el bautismo del Espíritu Santo. Es tu promesa. ¿Por qué estás aquí? Si eres un verdadero creyente, estás aquí sentado deseando servir al Señor. Dios está obligado a ello. No podrías tener ese deseo en tu corazón a menos que Dios lo haya creado. Antes no lo hacías, pero Dios mismo lo creó. Cada uno de ustedes, quizás haya enfermos aquí que digan, ojalá pudiera sanar, hermano Branham. Llevo años sufriendo de problemas estomacales, dolores de cabeza o algo así. Dios está aquí para hacerlo. No es Dios, eres tú. Él está aquí para hacerlo. Su palabra es real, si tan solo pudieras aferrarte a ella y decir, es verdad. La razón por la que a veces es más fácil salvarte que sanar es porque fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Tu nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero, y esa fuerza como hijo e hija de Dios aún te acompaña. Oh, estabas en pecado, te rascabas la cabeza y pensabas, ¿sabes que debería hacer eso? Hay algo que, bueno, lo haré más tarde. Finalmente, llegó el momento. Ahí estabas. Ahora bien, la sanidad está incluida en esto. ¿Crees en la sanidad o no te enterarías? Ahora bien, si pudieras aferrarte a ella de la misma manera que lo hiciste con tu salvación, obtendrías los mismos resultados. Tienes que hacerlo. 39 Ahora bien, la ley, con la sombra de los bienes venideros, jamás puede perfeccionar al adorador. ¿Por qué no podía? Porque no había nada allí con que perfeccionarlo. La ley era una sombra. En el Antiguo Testamento, cuando iban a hacer una ofrenda, el hombre traía un cordero. Lo llevaba allí, confesaba sus pecados, ponía las manos sobre la cabeza del cordero y le decía a Dios que lamentaba lo que había hecho. El sacerdote le cortaba la garganta, la yugular, y el pequeño empezó a patear, a sangrar, a morir. Tenía las manos bañadas en sangre, y sentía el temblor y el dolor de ese corderito, allí tendido, sufriendo. No lo perdía de vista. Se estremecía y sufría, y se estremecía y sufría, así. Y pensaba, ese debería ser yo. ¿Qué tipo tan horrible soy? 40 Ahora observe. Entonces el hombre salió de allí, no perfecto. No podía serlo.
Porque cuando lo hizo, salió de allí con el mismo deseo en su corazón de hacer lo mismo que hizo cuando entró allí. Todavía tenía el mismo. ¿Por qué tenía el mismo deseo? ¿Por qué? ¿Por qué? La célula sanguínea se había roto en el Cordero, que era una sombra del Cordero de Dios. Ahora, cuando esa célula sanguínea se rompió y se abrió de golpe, la vida que estaba en esa célula sanguínea, o en el Cordero, que consistía, viniendo de una célula sanguínea, todo regresó a una célula sanguínea maestra, que era del germen, que era el polen del macho. Y cuando esa célula sanguínea se rompió, esta vida se separó aquí. La vida que estaba en esa célula sanguínea no pudo regresar al adorador. No, señor. Porque ¿cómo podría un animal sin alma, cómo podría el espíritu de una bestia regresar y coincidir con un espíritu humano? No podría hacerlo, porque no tenía alma. Era un animal. Ahora, pero cuando un adorador, 41 fíjense. En el siguiente capítulo de Hebreos, dice, los 2 versículos siguientes. Porque si el que adora se purifica una vez, no tendrá más conciencia de pecado. Y él, por su propio sacrificio, ha perfeccionado para siempre a los santificados. ¿Perfeccionados por cuánto tiempo? Para siempre. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo, amigo? Lo hemos dedicado a demasiadas cosas. Ustedes, los luteranos, creen que porque se unen a la Iglesia luterana, el justo por la fe vivirá, dice Lutero, lo tenemos. Pero descubrieron que no. Ustedes, los metodistas, cuando se santificaron y gritaron, aplaudieron y corrieron por el pasillo, pensaron que lo tenían. Pero al final, no. Los pentecostales, cuando podían hablar en lenguas o danzar en el espíritu, pensaron que lo tenían. Pero descubrieron que no. Es cierto. Todo eso está bien, pero no es así. Es la persona, el Espíritu Santo mismo, el Cristo resucitado. Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, 11, pero que por la ley nadie se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10, 2, de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 38, ahora el justo por la fe vivirá. Pero si retrocediere, no agradará a mi alma. 42 Y cuando pones tus manos por fe sobre el sacrificio aceptado y provisto por Dios, que fue absolutamente perfecto, ahí está el cuerpo de Cristo. Y del costado de Adán salió una costilla que formó a su novia. Y del costado de Cristo salió la sangre, el agua y el espíritu para su novia. ¿Y cómo entramos en ese cuerpo? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son como Abraham. Llaman a las cosas que no eran como si fueran, porque están muertos a las cosas del mundo y reviven en Cristo Jesús por el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Romanos 4, 17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Romanos 8, 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 43 Puede que eso tuviera semillas de heno y sasafrás, pero te salvará, como estoy seguro desde el púlpito. Amén. Fíjate. El adorador, una vez purificado, ya no desea pecar. No más conciencia. La palabra conciencia es deseo. Fíjate si no es cierto. La conciencia es lo que está dentro, lo que crea tus deseos. Tu conciencia debe hacerlo, y tu conciencia no debe hacerlo. Es tu deseo. Entonces, si el adorador, bajo la ley, no podía ser purificado, porque el Cordero era solo una sombra, y se fue con el mismo deseo, sin embargo, le hablaba correctamente al Cordero que venía. Y entonces, cuando Dios envió a su Cordero y murió, y el adorador vino, poniendo sus manos por fe sobre los cabellos sangrantes del Señor Jesús, y puede en su corazón apreciar que Él era lo único que podía venir a redimirte, y que estarías perdido e iría al infierno, y luego apreciar su amor por ti cuando eras indigno de amor, apreciar su conocimiento previo de ti, que tendrías el corazón para hacerlo, y apreciar su guía del Espíritu Santo para llevarte a ese lugar donde Él lo coloca.
Y pones tus manos sobre él por fe, y renuncias a tu propia vida de pecador, y aceptas su vida en cambio, la sangre de Jesucristo te limpia. Y la vida que estaba en la célula sanguínea de Cristo, que no era otro que Dios mismo, el Espíritu Santo, regresa a tu vida y coincide con tu cuerpo, y actúas y vives una vida cristiana hasta el día de tu partida de este mundo. Y el diablo no podría tocarte aunque tuviera que hacerlo. Amén. Hebreos 10:2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. 44. Toda promesa del libro es tuya, entonces. Él no puede cumplirla. ¿Por qué? La célula sanguínea. ¿Dónde se originó? ¿Dónde se originó en el cordero, la ovejita? ¿Dónde se originó? Del cordero macho. Fue un deseo sexual. Fue pecaminoso. Después de que Dios pronunció esto, lo hizo permisivo, pero nunca perfecto. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, y se convirtió en un ser viviente. Pero entonces, la manipulación. Las mujeres se convierten en ese instrumento para dar vida, y por eso tiene que regresar, el cuerpo. El alma entonces debe ser atendida primero para dar origen al comienzo de una nueva vida. ¿Te diste cuenta de eso? Ahora bien, el cordero, cuando su vida se quebró en el lugar donde fue sacrificado, el adorador con las manos ensangrentadas y consciente de su pecado, era una sombra allá en el Calvario. Pero el adorador no podía ser perfeccionado, porque la vida que emanaba del cordero no podía ser devuelto a su cuerpo, pues era humano. El cordero tenía una naturaleza diferente. Su naturaleza era diferente. Ahora bien, si la vida del cordero pudiera regresar al adorador, éste volvería a comer hierba y actuaría como un cordero, porque era un animal. Por lo tanto, no podía ser perfeccionado. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. 45. Pero en este lugar, donde el adorador es una vez purificado de sus pecados, la misma vida que estaba en ese cuerpo regresa y bautiza a este individuo en el Espíritu Santo. Y este cordero no nació por deseo sexual, donde se originó esa célula sanguínea original. Dios Todopoderoso la creó en el vientre de María. Ningún hombre tuvo nada que ver con ella. Y esa célula sanguínea donde Dios se redujo, entró en esta célula sanguínea, y generó un cuerpo llamado Cristo, y vino en la plenitud del Espíritu y vivió en él. Entonces, cuando esa célula sanguínea fue rota allí por el pecado, todo hombre que viene a Cristo y es purificado por esa sangre ya no tiene conciencia de pecado, y está perfectamente arraigado en Cristo hasta el día de su redención. Efesios 4:30 dice. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Amén. Oh, eso hace que el diablo se vaya, cuando un creyente se da cuenta de dónde está, de lo que es. Oh, no hay nada bueno en mí, hermano Branham. Así es. Nunca fui bueno, y tú tampoco. No hay nada que podamos hacer al respecto. Esa es la parte buena. Pero cuando simplemente reconoces que no eres bueno, entonces no confías en tu propia bondad. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 46. Si pudieras hacer algo para merecerlo, tendrías algo de qué jactarte. Señor, te he buscado día y noche. Pero no puedes decirle eso. Él dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Y Dios busca al hombre, no el hombre a Dios. Así que no tienes nada que decir, sino, Dios, fue tu gracia la que lo hizo. Y mientras seas aceptado en el amado, ¿cómo puede Dios llevarte a juicio, si ya juzgó a Cristo en tu lugar? ¿Cómo podrías tener que sufrir por tus pecados, si Cristo ya lo hizo? Dios sería un doble y una persona terrible, así es. Si Jesucristo lo pagó por completo y tú lo aceptaste. Y mientras Dios aceptó a Cristo, te aceptó con Cristo. ¿Y cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo, cuando lo creó con su palabra, dijo que serías redimido con él. Y tus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Y entonces tienes miedo. Uf. Oh, si tan solo pudiera aguantar. Dejé eso hace mucho tiempo. Ni siquiera lo intenté. Simplemente me dejé llevar y dejé que él me aguantara. Alguien me dijo cuando estuve enfermo aquella vez, cuando me recuperé, que me dijera, hermano Branham, ¿mantuvo su religión durante su enfermedad? Le dije, no, señor, me aguantó a mí. Esa es la diferencia. Y eso fue lo que pasó. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero.
47 Cuando Dios trajo a un israelita, Abraham creyó en Dios. El otro día, hablando con un líder cristiano muy destacado, uno de los más grandes del mundo hoy, el pastor Boce y yo en su habitación, hablamos sobre eso. Verán, no es lo que hicimos. Es lo que hizo Cristo. No es lo que voy a hacer. Es lo que Él ya hizo. Sé que no sirvo para nada, nunca lo fui y nunca lo seré. Pero en la presencia de Dios soy absolutamente perfecto, porque no soy yo. Él nunca me ve. Ve a Cristo. Estoy en Cristo. Y mi nombre estuvo asociado con Él desde la fundación del mundo. Solo estoy esperando a que se extienda la cuerda. Y algún día, benditos sean, iremos a encontrarnos con Él en el aire. Alguien dijo, hermano Branham, ¿no tiene miedo? Sabes, muchas veces, cuando era un niño predicador, la gente solía venir a preguntarme, hermano Branham, si es así, entonces puedo hacer lo que quiera. Yo decía, es cierto, claro. 48 Haz lo que quieras. Si hay maldad en tu corazón, entonces nunca has estado en el Calvario. Eso es seguro. Siempre hago lo que quiero. Dios me deja hacer lo que quiero, y estoy muy contento por ello. Si hiciera lo que el diablo quería que hiciera, es difícil saber qué haría. Pero si hago lo que quiero hacer como lo hacía antes de ser salvo, pero ahora, hay un nuevo espíritu ahí. Y no es el espíritu de un cordero, ni el espíritu de William Branham. Es el espíritu de Jesucristo que me hace amar a los indignos de amor y me hace hacer cosas que pensé que nunca haría. Es Él. Porque, si fuera yo, ¿sabes lo que diría esta noche? Habría llamado al señor Boce y le habría dicho, oye, muchacho, mira, he estado despierto durante 2 noches. No he podido dormir nada. Solo he dormido unas 2 horas en las últimas 2 noches, yendo y viniendo, y la gente en la puerta y todo lo demás. Y bien entrada la noche, intentas acostarte unos minutos, y te despiertas de nuevo, y se rompe, y luego se va. Aquí va otra. Claro, me quedé en casa. Pero había algo dentro de mí que me decía, se supone que deberías estar en Chicago esta noche. Y eran las 12:30 en casa. Unos 340 kilómetros para conducir con ese tráfico. Dije, Señor, me voy. Ayúdame. Y lo hizo. Llegué justo a tiempo. Estaba aquí. ¿Ves? Es algo dentro de ti. Ahora, pues, ninguna condenación hay, no puede haber, para los que están en Cristo, porque no andan conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Y si amas al Señor, quieres hacer todo lo posible por agradarle. Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 49 Bueno, vamos a verlo así para que los ignorantes lo entiendan. Si amas a tu esposa como es debido, yo amo a mi esposa con locura. Vaya. Bueno, ¿y si existiera algo así? Si otra mujer se acercara y dijera, Billy, yo también te amo. Y fuera una chica guapísima y dijera, te amo. Bueno, no lo haría, pero si lo hiciera, ¿sabes qué le diría? Le diría, mira, hermana, arrodíllate un momento. Oraré contigo un poco al respecto. ¿Por qué? Bueno, le dices, Bill, estás en África, Asia, en algún lugar. Tu esposa nunca lo sabría. Puede que sea cierto. Y si ella nunca lo supiera, yo lo sabría, lo sabría. Y otra cosa, si la amo como es debido, dices, bueno, te ama tanto que te perdonaría. Puede que también sea así. Pero la amo demasiado como para hacerlo, eso es gracia. No es nada que yo haya hecho, sino simplemente mi amor por ella. Y así es nuestro amor por Cristo cuando nacemos de nuevo y nos damos cuenta de que somos hijos e hijas de Dios. No tengo que hacer esto ni, Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. 1 Corintios 6:12 Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 10:23 Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 50 Así que no es una ley que deba predicar el Evangelio. No es una ley que deba hacer esto. Es porque lo amo tanto. Simplemente me encanta hacerlo. Y si lo amas así, mientras yo ame a mi esposa así, ella no tiene por qué preocuparse. Y mientras ella me ame así, ella no tiene por qué preocuparse. No andamos por ahí diciendo, mira, decía, escucha, señor Branham, te diré algo ahora mismo. Te vas de viaje. Ejem. Te voy a dar las reglas. No me des la lata, jovencito. Ajá. No hagas eso. Bueno, después de que ella termina de dar las reglas, me vuelvo y le digo, mi querida señora, déjame decirte algo. Mientras no estoy, no tengas otros esposos. No hagas esto ni aquello. Bueno, no decimos eso.
Claro, la quiero mucho, confío en ella. Y ella me quiere mucho, es igual. Así que le digo, adiós, cariño. Sigue rezando por mí. Está bien, querida, rezaré por ti todo el tiempo. Vuelve pronto. De acuerdo. Eso es todo, ella no tiene nada de, bueno, tienes que venir y ser rociada, confirmada, y llevada a esto, y aquello, y esto, y aquello, y todas estas órdenes diferentes, y cosas así. Si no bailas con los pies cruzados así, no está bien. Tienes que bailar con los pies cruzados así. 51. Una joven vino a verme hace un tiempo cuando las mujeres usaban esas faldas que llaman faldas de escándalo. Vino y me dijo, hermano Branham, quiero preguntarle algo. Le dije, sí, señora, hermana. Me preguntó, ¿cree que está mal que una cristiana use una falda de escándalo? Preguntó, ¿cree que yo? Le pregunté, ¿para qué necesita una cristiana una falda de escándalo? Si es cristiana, se alejará tanto de eso, que, bueno, estará tan muerta para ella, su amor es por Cristo y no por ser una escandalizadora. Así es. Eso es un desastre, ¿verdad? Así es. 52. Si amas al Señor, estarías haciendo algo más que eso. Ahora, puedes predicar toda la liberación de mujeres u hombres, lo que quieras, pero eso nunca cambiará la Biblia. La palabra de Dios es verdad, y eso aplica también a ustedes, los pentecostales. Sí, señor. Oh, bajaste las barreras de alguna manera, algo sucedió. Antes no era como es ahora. Es solo por la debilidad del púlpito y solo porque te involucraste en cosas. Si el Espíritu Santo te enseñó mejor en ese entonces, tu mamá, y todo, y luego comienzas a hacer esto hoy, el Espíritu Santo no cambia. Es el mismo siempre, siempre, siempre. ¿Sabes lo que estoy empezando a pensar? Que muchas veces las personas reciben el fantasma de los demás, en lugar del Espíritu Santo. Los observas cómo actúan. Entras en una iglesia donde el pastor es una especie de moabita voluble y salvaje, ves que la congregación es la misma cosa. Hermano, te digo que te conviene orar a Dios hasta que ese verdadero espíritu cristiano se apodere de tu corazón y resuelva todos los problemas. Sabes que la Biblia dice, habrá hambre en los últimos días, no solo de pan y agua, sino de oír la palabra de Dios. Así es. Y es tan cierto como puede serlo, amigo. Es una pena. Amós 8:11. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 53. Porque nunca hace al adorador, porque entonces no habrían dejado de ser ofrecidos. Pero debido a que el adorador una vez purificado, no tendrá más conciencia de pecado. Todo se ha ido. Ahora, el adorador una vez purificado, ¿cómo lo hace? Cuando la vida del sacrificio regresa al adorador, entonces es mansedumbre, paciencia, benignidad, longanimidad, bondad, fe. ¿Ves lo que quiero decir? Ahora, ¿qué hicimos los metodistas? Queríamos gritar y obtenerlo. ¿Qué queremos hacer los pentecostales? Queremos hablar en lenguas y obtenerlo. Pero eso no es todo. Eso no es el fruto del Espíritu. No, no, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, paciencia, mansedumbre. No hay una sola evidencia visible de ello, ni una carnal. Todo está en el ámbito sobrenatural. Así es. Es la fuerza oculta que está en ti. La vida de Jesucristo regresa a ti, el adorador, cuando pusiste tus manos sobre su cabeza y confesaste que estabas equivocado. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hebreos 10:2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. 54. Miren, un buen hermano bautista dijo el otro día. Hermano Branham. No el otro día. Fue hace un par de años. Dijo, ¿qué? ¿Abraham no creyó a Dios y le fue contado por justicia? Dije, correcto. Dijo, ¿qué más puede hacer un hombre sin no creer en Dios? ¿Qué más puede hacer sin no tener fe? Dije, eso es todo lo que puede hacer. Eso es todo lo que Abraham hizo. Pero Dios le dio a Abraham el sello de la circuncisión como confirmación de que había recibido su fe. Y dije, entonces, cuando todo lo viejo pase, todo se vuelva nuevo. Cuando confieses, creas y aceptes al Señor Jesús, y te vuelvas manso, paciente, amable y tengas fe para creer en Dios, en la sanidad divina, en toda la Biblia, en todo lo que Dios dijo, entonces esa es la evidencia de que has sido salvo. Dios ha circuncidado tu corazón y ha quitado toda tu incredulidad, y entonces crees en Dios.
Romanos 4, 3. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Romanos 4, 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos se les contase por justicia. Romanos 4, 22. Y por lo cual le fue contado por justicia. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 3, 6. Así también Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5, 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Santiago 2, 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué es la palabra pecado? Pecado es incredulidad. Jesús dijo en San Juan, capítulo 4, el que no cree ya ha sido condenado. No tienes que hacer nada, ya estás condenado. Ahora bien, beber, cometer adulterio, etc. no es pecado. Lo haces porque eres incrédulo. Eres incrédulo desde el principio. Por eso haces esas cosas. Ahora bien, si una vez te reconcilias con Cristo, esas cosas simplemente serán circuncidadas en el altar. Cuando lo confiesas, Dios simplemente lo quita y pone su vida en ti. Y entonces estás en Cristo y no puedes ser juzgado. Jesús dijo en San Juan 5, 24, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Él no puede llevarte a juicio. Ya estás juzgado. Y cuando el Espíritu Santo regrese para hacerte vivir esta vida diferente, con el sello de Dios de su circuncisión en tu corazón, para demostrar que has dejado de beber, fumar, jugar, maldecir, ser incrédulo y no creer en la sanidad divina, las obras de Dios, y que has recibido a Dios. Y es un sello que todos conocen de ahora en adelante. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 56. Una vez entras a la casa como, madre mía. Enfadado, y pateas algo, y madre mía. ¿Cómo te portas? Como el anciano que se convirtió una vez, y dijeron que se había salvado. No lo digo en broma. Solo lo digo para que, no creo en las bromas, pero quizá entiendas lo que quiero decir. Venía por el camino cantando. Solía maldecir, gritar y dar gritos. Fue a una pequeña reunión y se salvó de verdad. Regresó por el camino cantando: Jesús, manténme cerca de la cruz. Cuando se acercó a la puerta, el viejo perro miró hacia allá y le dijo al viejo gato cerca de la esquina: escucha eso. Siempre los pateaba del porche y todos decían: apuesto a que no lo tiene. El gato dijo: tú quédate aquí, y yo me quedaré aquí. Veremos si lo tiene o no. Cuando se acercó tanto, ya no lo aguantaron más. Así que el perro se metió debajo de la casa y el gato, alrededor. Volvió a salir y bajó al establo. Siempre había golpeado a las gallinas, lo había destrozado todo. Era cruel, era el diablo que llevaba dentro. Entonces el gallo dijo: se enfadaba mucho conmigo cuando cantaba para despertarlo por la mañana, voy a probarlo. Soltó un gran canto y voló. Ya no lo aguantaba más. La vaca dijo: estoy en un aprieto. Me tiene con un cabestro, atado a un poste, y tengo que aguantarlo. Todas las aves y animales reunidos a su alrededor dijeron: pruébenlo. Dijo: lo único que tienen que hacer es darle la vuelta con la cola justo en la cara y ver qué pasa. Dijo: veremos si tiene religión o no. A la vaca le pareció difícil. Pero cuando empezó a cantar Jesús, manténme cerca de la cruz, a punto de ordeñar. La vaca vieja le agarró la cola así, y así le dio un manotazo en la cara. Él le dio una palmadita en la espalda y le dijo: mandona, querida, tu alma vieja. Dijo: bendito sea el Señor, no pretendías hacer eso. Todos dijeron: así que lo tiene. Así es. 57. Esa es la evidencia, hermano. Has pasado de muerte a vida. Y todo lo que una vez hiciste, pasó, porque la vida de Jesucristo ha puesto al Espíritu Santo en ti, controlándote como una nueva criatura. Y una vez purificado, ya no tendrás deseos de pecar mientras vivas en la tierra. Así que, si eres constantemente débil y te desplomas, recuerda, puede que lo aceptes mentalmente, pero nunca experimentes el nuevo nacimiento, cuando la mansedumbre, la gentileza y la paciencia reemplazan esta teología mental, o, dices: mira, señor Branham, yo estudio la Biblia.
nuestro pastor y demás, tomé lecciones bíblicas. Sí, el diablo también. Él sabe más de lo que tú jamás sabrás. Es cierto. Pero hay una cosa. Él no puede obtener el Espíritu Santo. Tú sí. Es cierto. Así que mientras, si Él no puede llegar a ti, porque estás muerto, tu vida está escondida en Dios y sellada por el Espíritu Santo. ¿Cómo podría atraparte? Lo primero es que estás muerto. ¿Alguna vez has oído a un muerto mentir? ¿Alguna vez has oído a un muerto quejarse de ti? Quédate junto al ataúd y cháchale toda la noche, y no dirá ni una palabra. ¿Por qué? Está muerto. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hebreos 10, 2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. 58. Y te consideras muerto, y tu vida está escondida en Dios por medio de Cristo, y sellada por el Espíritu Santo. La única manera en que el diablo podría atraparte es pasando por los mismos lavamientos por los que pasaste tú, y recibiendo el mismo espíritu que tú, y entonces sería tu hermano. Así que no puede atraparte. Eres tú quien nunca ha venido a Cristo correctamente desde el principio. Llegas a un punto en que dices, bueno, yo todavía, hermano Branham, sabes que el Señor nunca me santificó de esto. Si te santificó de una cosa, te santificó de todo. Él toma toda tu alma, cuerpo y espíritu. Así es. No te engañes, hermano. El hombre que despreció la ley de Moisés murió sin misericordia bajo 1 o 2 testigos. Cuanto mayor castigo, considerado digno, quien pisoteó la sangre de Jesucristo, y llamó inmundo el pacto en el cual fue santificado, y menospreció las obras de la gracia. Ahí lo tienes. La Biblia dice que es imposible que ese hombre haga eso. Dice, si un hombre ha sido iluminado y hecho partícipe del Espíritu Santo y ha probado los poderes del siglo venidero, es imposible que caiga, que se renueve de nuevo para arrepentimiento. Así que, si estás constantemente en altibajos, recuerda, hermano, que aún no has llegado correctamente a Jesucristo. Colosenses 3, 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hebreos 6, 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Hebreos 6, 5. Y habéis gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, Hebreos 6, 6. Y si recayeren, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 10, 28. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Hebreos 10, 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Y si amáis al mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. Solo estáis emocional y mentalmente excitados por algún tipo de eclesialismo, algún tipo de teología que os han enseñado, y nunca en vuestra vida habéis tenido un encuentro cara a cara con Jesucristo ni habéis nacido de nuevo. Porque si una vez os enamoráis de Cristo, el mundo muere en ese mismo instante para la eternidad. Porque sois sellados por el Espíritu Santo hasta el día de vuestra redención, y estáis muertos, y vuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo, y sellada allí por el Espíritu Santo. Vuestro destino se determina en ese mismo momento, cuando sois sellados por el Espíritu Santo. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Colosenses 3, 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 1 Juan 2, 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 60. Tomemos un viejo vagón de carga. Cuando lo cargan, después de haberle metido esto y aquello, bueno, el vagón podría, si hubiera sido humano, entonces podría, saltar sobre la vía y decir, mira dónde estoy. Aún no has nacido, muchacho. Antes de que el Espíritu Santo te infunda, antes de que el sello selle ese vagón, hasta su destino, llega el inspector. Lo revisa todo, examina y se asegura de que todo esté bien ajustado. El problema hoy es que en nuestras iglesias pentecostales hemos tenido demasiada religión exagerada. Así es. Así es. En lugar de volver al Evangelio de Cristo, anticuado y purificado, así es, tenemos demasiadas emociones mentales y psíquicas, en lugar de estar realmente asentados y salvos.
Porque puedes observar que cuando el Espíritu Santo llega a las reuniones y presiona la palabra, la gente no sabe cómo recibirla. Si ese canal estuviera abierto, el Espíritu Santo correría directo a él con la misma rapidez. Es como agua que se filtra por una grieta en la tierra. Amén. ¿Lo crees? 61. Lo que necesitamos hoy es una buena ruptura a la antigua. Observen a ese profeta bajando a la casa del alfarero para ser quebrantado y remodelado. Eso es lo que la iglesia pentecostal del Evangelio completo necesita hoy. Una buena ruptura a la antigua, regresar para ser remodelada de nuevo. ¿Lo creen? Oremos entonces mientras inclinamos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, parece tan bueno estar aquí en la iglesia de Filadelfia y sentir la respuesta del Espíritu y saber que la palabra está penetrando profundamente en los corazones de la gente, darse cuenta de que la están recibiendo, y es vida para ellos. Oh, cómo la aman. Y simplemente alimenta mi alma ver a la gente responder a esta palabra, aunque no tengo la capacidad de expresarla de la manera que debería ser. Pero, Padre, oro para que ayude a alguien. Que la persona que tiene las rodillas débiles, que simplemente tropieza, levante esas rodillas débiles y enderece esas manos caídas. Que se levanten y se regocijen, porque no hay necesidad de que vivamos una vida derrotada.